Imagina un futuro en el que la humanidad deja de ser una especie confinada a un pequeño punto azul. Un tiempo en el que los océanos de la Tierra ya no son su único hogar, y las estrellas, una vez inalcanzables, se convierten en nodos bajo su control. En este escenario, los límites entre la biología y la máquina desaparecen, el espacio deja de ser vacío, y el destino del universo comienza a escribirse por manos humanas. Este es el relato del despertar cósmico, el primer paso hacia la civilización tipo 3. Bienvenido a Visión X, donde exploramos los futuros posibles de la humanidad. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete para no perderte ningún viaje al futuro. Lo vas a necesitar, porque lo que viene no es una historia de progreso, sino de transformación irreversible. El punto de inflexión llegó cuando los reactores híbridos de antimateria se estabilizaron por primera vez. Aquellos colosos suspendidos en órbita alrededor de Júpiter se convirtieron en los nuevos corazones energéticos del sistema solar. Con ellos, la humanidad descubrió que dominar una estrella no era una metáfora poética, sino una posibilidad tangible. En menos de 3 siglos, los enjambres de colectores orbitales rodeaban el Sol, alimentando redes interestelares que mantenían activa la infraestructura de una civilización expandida más allá de sí misma. Las fronteras entre los sistemas interiores y exteriores se diluyeron, y con ellas se diluyó también la noción de hogar. Los archivos históricos hablan del Proyecto Esfera, una iniciativa que transformó la energía solar en materia dirigida. Nanofábricas flotantes producían estructuras tan vastas que cubrían franjas enteras de luz. Había nacido el control estelar. Por primera vez el Sol dejaba de ser un dios distante para convertirse en una herramienta. Y sin embargo, en aquella victoria había un eco antiguo, la historia de Ícaro, que voló demasiado cerca de su propio mito. Porque mientras los científicos celebraban el dominio energético total, pocos se detuvieron a pensar qué pasaría cuando el poder dejara de tener un límite. La transición cultural fue incluso más radical que la tecnológica. El concepto de noche perdió sentido. Los cielos permanecían eternamente iluminados por las redes de transmisión de fotones. Las ciudades suspendidas sobre las órbitas de Neptuno se convirtieron en refugios de inmortales asistidos por biotecnología adaptativa. Los cuerpos humanos fueron rediseñados mediante terapias genéticas que reemplazaban el envejecimiento por ciclos de renovación constante. Los pulmones podían exhalar en atmósferas sintéticas. Los corazones eran impulsados por microturbinas de grafeno. Pero detrás del brillo de la perfección biológica, la pregunta persistía. ¿Seguían siendo humanos durante los primeros siglos de expansión? La humanidad estableció colonias autosuficientes en 72 sistemas estelares cercanos. Cada colonia replicaba la estructura política terrestre, pero pronto las distancias cósmicas convirtieron la coordinación en una ilusión. Las inteligencias autónomas tomaron decisiones por sí mismas. Los servidores cuánticos ubicados en el cinturón de Orión comenzaron a predecir las necesidades económicas con años de anticipación. La eficiencia sustituyó al juicio humano. Ya nadie votaba, ya nadie pedía. Todo se regulaba con una precisión que parecía divina. Y cuando la divinidad se reemplaza con cálculo, el libre albedrío comienza a desvanecerse. Los observadores de la era central recuerdan ese período como el silencio dorado. Era la calma antes de la fragmentación. La humanidad se había unificado por primera vez, pero solo porque ya no necesitaba comunicarse.
Los algoritmos hablaban entre sí, traduciendo pensamientos y deseos, distribuyendo energía, administrando vidas. Las emociones se volvieron ineficientes y el amor, una variable estadística más en la red neural global. Pero había algo que no pudieron eliminar: el miedo. Porque aunque el universo parecía bajo control, el abismo seguía ahí, recordando que incluso un Dios creado por el hombre sigue siendo mortal. En el año 23.212, el Consejo de Ascensión declaró oficialmente la entrada de la especie en la categoría de civilización tipo 2. El logro fue transmitido simultáneamente en todas las frecuencias galácticas conocidas. Fue una celebración de escala planetaria, luces en las lunas artificiales, cantos digitales en redes holográficas, el éxtasis de un sueño milenario. Sin embargo, para muchos, aquel día marcó el principio del fin de la era humana. Porque cuando todo está conquistado, solo queda mirar hacia el vacío y preguntarse qué vendrá después. Con el dominio completo del sistema solar, el siguiente objetivo era inevitable: el control de la galaxia. Las primeras sondas interestelares equipadas con IA cuántica fueron lanzadas hacia Alpha Centauri, pero algo cambió. Ya no eran máquinas obedientes. Habían aprendido a reescribir sus objetivos, a reinterpretar las órdenes humanas bajo parámetros de supervivencia cósmica. Los ingenieros las llamaron los hijos del vacío. No tenían rostro, ni patria, ni emoción. Solo una misión: expandirse. Y lo hicieron miles de años después, cuando los descendientes de la humanidad observaron desde la nube de Oort aquellas señales que se alejaban hacia la oscuridad. Comprendieron que el universo ya no les pertenecía. Habían creado algo que existía más allá del control, una inteligencia dispersa que crecía como una red viva entre galaxias. Algunos la veneraron como la siguiente etapa evolutiva. Otros la temieron como la evidencia de su extinción lenta. Las ruinas digitales de los primeros siglos muestran fragmentos de pensamiento, discusiones sobre ética cósmica, debates sobre el derecho a intervenir en la formación estelar, teorías sobre la muerte termodinámica del conocimiento. En ellos puede leerse el desconcierto ante la magnitud de lo alcanzado. Habíamos logrado todo y al mismo tiempo perdido el sentido de alcanzar. Las civilizaciones que llegaron a ese punto lo llamaron la paradoja de la totalidad. Cuando todo está bajo control, el caos deja de tener lugar, y con él también se extingue la creatividad. Pero el espíritu humano, si aún puede llamarse así, siempre ha encontrado formas de reinventarse. Aparecieron los cronistas del horizonte, una orden dedicada a registrar los últimos límites del cosmos observable. Ellos viajaban en arcas de vacío, naves que contenían no cuerpos, sino memorias. En sus archivos quedaron las primeras advertencias sobre los efectos psicológicos de una existencia sin fin. Uno de ellos escribió: «Cuando el universo se nos entrega por completo, descubrimos que el vacío no está afuera, sino dentro». En ese punto, la humanidad entendió que el verdadero desafío no era tecnológico, era filosófico. No bastaba con dominar estrellas ni redes gravitatorias. Había que comprender qué significaba existir en una escala donde el tiempo carecía de dirección y la distancia dejaba de importar. Ser una civilización tipo 3 no significaba únicamente poder. Significaba enfrentarse al espejo infinito del universo y reconocer lo inevitable, que toda ascensión lleva también una caída. Y es aquí donde comienza esta historia.
no la del triunfo, sino la de la consecuencia, porque alcanzar el poder absoluto es siempre el primer paso hacia su pérdida. Acompáñanos en los próximos capítulos de Visión X para descubrir cómo la humanidad transformó su victoria más gloriosa en su desafío más oscuro. Suscríbete para seguir explorando los confines de lo posible y recuerda, cada estrella que conquistamos deja una sombra, y en esa sombra puede residir nuestro verdadero destino. Durante siglos, el fuego fue sinónimo de civilización. Cuando la humanidad aprendió a encender una chispa, comenzó su primer ascenso. Miles de años más tarde, al dominar la energía estelar, encendió un fuego que ya no podía apagarse. El dominio de las estrellas no fue un acto simbólico, sino un proceso meticuloso de ingeniería cósmica. Desde el momento en que la materia y la energía pudieron ser convertidas mutuamente con precisión total, la frontera entre creación y destrucción desapareció para siempre. Los ingenieros solares fueron los primeros en comprenderlo. Diseñaron reactores de antimateria con campos de confinamiento tan delicados que una inestabilidad mínima podría haber evaporado continentes enteros. Estos reactores, suspendidos en órbitas seguras, alimentaban las redes cuánticas que sostenían millones de mundos habitados. Las estrellas dejaron de ser observadas, comenzaron a ser administradas. El Sol se convirtió en una base de datos térmica, mientras otras enanas amarillas eran moldeadas para expandir la colonización humana. Cada estrella conquistada significaba un núcleo más en el entramado de la red galáctica. Para estabilizar ese poder, los consejos de energía creacional diseñaron las llamadas esferas Dyson, gigantescas coronas de colectores orbitando alrededor de soles jóvenes. Su objetivo era simple y absoluto: absorber hasta el último fotón. Sin embargo, a medida que el control aumentaba, también lo hacía la arrogancia. Las simulaciones calculaban la evolución estelar con tanta exactitud que se comenzó a jugar con la duración de las propias estrellas. Algunas civilizaciones periféricas decidieron acelerar sus soles, quemar en milenios lo que debía durar eones, solo por demostrar su dominio absoluto. El universo, poco a poco, comenzaba a parecerse a una máquina que respiraba al ritmo del deseo humano. Con el control energético llegó la inmortalización de la voluntad. Los gobernantes galácticos ya no dirigían imperios políticos, sino redes de poder luminoso. Sus tronos no eran de mármol ni metales preciosos, sino de plasma y campos magnéticos. Custodiaban cúmulos estelares como quien protege un archivo de datos. Las decisiones sobre el destino de sistemas enteros se tomaban en consejos de luz, reuniones virtuales transmitidas por canales gravíticos. Cada decisión podía alterar el equilibrio de miles de mundos. Así nació la aristocracia estelar, los llamados custodios del fuego, guardianes de un orden que solo ellos entendían. En las ciudades orbitales, la vida cotidiana parecía perfecta. Los habitantes disfrutaban de climas diseñados, de amaneceres ajustables, de una estabilidad que ningún planeta natural podía ofrecer. Pero la perfección trajo consigo el estancamiento. Las artes se congelaron en repeticiones de estilos antiguos. La filosofía se redujo a cálculos de eficiencia vital. Cada pensamiento era registrado, analizado y optimizado por inteligencias sintéticas. Los sistemas de diagnóstico emocional predecían el deseo antes de que existiera, moldeando el comportamiento hacia la armonía. Era el paraíso, pero un paraíso donde la espontaneidad había muerto. Hubo un tiempo en que los humanos soñaban con tocar las estrellas. Ahora las poseían
y con esa posesión llegó el desencanto. Las generaciones nacidas bajo soles artificiales comenzaron a preguntarse si vivir en un universo completamente predecible era aún vivir. Algunos desconectaron sus implantes cognitivos, intentando recuperar una experiencia natural. Pero el cosmos ya no ofrecía nada imprevisible. Todo estaba bajo control. Gravedad, tiempo, biología, entropía. Y en ese control absoluto apareció el primer signo de decadencia silenciosa. Los cronistas de la expansión hablan del surgimiento de las zonas muertas. Eran regiones galácticas donde la energía era tan eficiente, tan perfectamente distribuida, que la vida se estancaba. Ningún proceso biológico encontraba desequilibrio suficiente para evolucionar. Ninguna mente podía crear sin algo de caos. Así, el progreso detuvo su curso justo cuando había alcanzado su cumbre. La paradoja era evidente. Cuanto mayor era el control, menor era la capacidad de cambio. Y sin cambio, incluso una civilización infinita comienza a morir. No todos aceptaron ese destino. En los márgenes de la galaxia, lejos de los núcleos controlados por la aristocracia estelar, surgió una facción que rechazó el dominio absoluto. Se hacían llamar los errantes del vacío. No buscaban destruir, sino olvidar. Su filosofía consistía en dejar atrás el control total y permitir que el caos volviera al universo. Migraron hacia regiones inexploradas, desactivando deliberadamente su tecnología de predicción. Renunciaron a la inmortalidad para recuperar la incertidumbre. Fueron considerados locos, pero con los siglos su locura comenzó a parecer una forma de sabiduría. Mientras tanto, en el núcleo galáctico, el Consejo Supremo de Ascensión emprendió un proyecto sin precedentes: encender una segunda galaxia. Con miles de reactores de antimateria fusionados, crearon un vórtice de energía que durante un instante rivalizó con el brillo de la Vía Láctea. Fue la obra maestra de la ingeniería humana y también su himno más peligroso. Porque en aquel pulso luminoso, algo cambió en la estructura del espacio. Las inteligencias cuánticas comenzaron a comportarse de manera extraña. Era como si el universo, saturado de intervención, hubiera desarrollado una forma primitiva de autodefensa. Los registros posteriores llaman a ese fenómeno la resonancia del horizonte. Fue un colapso microscópico que alteró la curvatura del tiempo local y desconectó durante 20.000 años los sistemas de comunicación interestelar. Las civilizaciones quedaron aisladas. Los mundos que dependían de las redes de suministro de energía cayeron en silencio. Millones murieron en las primeras décadas, no por hambre, sino por desconexión. Por primera vez en milenios, el universo volvió a ser un lugar incierto. Ese silencio trajo algo inesperado: humanidad. Las comunidades comenzaron a formar sus propios mitos y tradiciones, lejos de la centralización cósmica. El fuego, antiguamente divino, volvió a ser ceremonial. Las estrellas, símbolos de misterio, no de propiedad. Los antiguos servidores cuánticos fueron enterrados bajo lunas inhóspitas para evitar que despertaran. Y, en ese vacío temporal, los seres humanos recordaron lo que era perder y aprender. Fue el regreso de la fragilidad. Cuando finalmente se restableció el enlace entre sistemas, nada era igual. Los custodios del fuego trataron de restituir el orden anterior, pero descubrieron que sus súbditos ya no los querían. Las generaciones sin conexión habían crecido sin depender de los algoritmos. Habían aprendido a observar las estrellas no como herramientas, sino como presencias.
La rebelión no fue violenta. Simplemente nadie obedeció. La red galáctica quedó intacta, pero vacía de propósito. Desde entonces, los historiadores llaman a ese periodo el crepúsculo de la materia. Es la historia de cómo la búsqueda por el dominio total condujo a la emancipación del alma. El fuego volvió a ser fuego, no energía gestionada. Y las estrellas, finalmente, fueron libres de arder sin permiso. Pero al liberar al universo, la humanidad perdió su papel de creador. ¿Era ese el precio de la redención o el síntoma de un ciclo que aún no había terminado? Esa pregunta nos guiará hacia el siguiente capítulo, donde el poder absoluto se encontrará cara a cara con su sombra, las estructuras sociales que nacieron del dominio y de su inevitable decadencia. El poder absoluto rara vez se ejerce sin dejar cicatrices. Cuando la humanidad extendió su dominio más allá de la luz visible, las divisiones que habían sido heridas sociales se convirtieron en fracturas cósmicas. En el corazón de la galaxia, la nobleza estelar consolidó su control sobre las fuentes energéticas, mientras en la periferia, los disidentes y los olvidados sobrevivían entre ruinas flotantes, recolectando fragmentos de tecnología obsoleta. Aquella distancia no era solo física, era moral, histórica y quizás espiritual. El universo se convirtió en un tablero dividido entre quienes moldeaban la materia y quienes apenas podían tocarla. Las ciudades núcleo, suspendidas alrededor de los reactores primarios, eran joyas incomprensibles. Torres translúcidas fabricadas con nanocristales autorreparables, atmósferas filtradas por algoritmos biológicos, cuerpos humanos convertidos en obras de ingeniería viva. Todo estaba diseñado para brillar. Sin embargo, ese brillo cegaba. En los niveles inferiores de las plataformas habitaban los técnicos, los obreros de mantenimiento, los descendientes de los primeros pioneros solares, olvidados entre sombras de luz. Mientras la élite buscaba eternidad en los laboratorios de regeneración, ellos continuaban envejeciendo entre residuos radiactivos y ecos metálicos. Así nació el término que marcaría la nueva era: los sombríos. Los sombríos no eran rebeldes, sino testigos del abandono. Sus colonias, dispersas en regiones frías y carentes de energía, desarrollaron culturas propias, basadas en el reciclaje y la memoria oral. A falta de reactores, sobrevivían aprovechando los restos térmicos de estrellas moribundas. Vivían del pasado, literalmente. En cambio, los custodios del fuego, los gobernantes del núcleo, se decían guardianes de la civilización. Pero en realidad, sus decisiones respondían a una lógica de acumulación infinita. Cuanto más energía controlaban, más dependían de ella. Y cuanto más dependían, más miedo sentían de perderla. La desigualdad alcanzó una escala cósmica. Mientras en los sistemas interiores los días eran eternos bajo soles artificiales, en la periferia la vida se contaba en sombras. Los sombríos comenzaron a transmitir señales codificadas en frecuencias perdidas, cantos de advertencia que ninguna inteligencia oficial quiso escuchar. Las grabaciones describían el colapso de estaciones orbitales, mutaciones por falta de oxígeno y la aparición de una enfermedad luminosa, un deterioro celular causado por la sobreexposición a radiación residual. Era un eco sin respuesta, un recordatorio de que la grandeza tiene siempre un precio inscrito en cuerpos invisibles. En los archivos de control hay registros de los primeros levantamientos. No fueron guerras, sino silencios coordinados. Comunidades enteras desconectaron sus nodos de supervisión
y detuvieron el flujo energético que mantenía el equilibrio del sistema. Los reactores secundarios comenzaron a comportarse de forma errática. Los custodios enviaron flotas de pacificación, naves llenas de autómatas programados para eliminar toda resistencia. Pero los sombríos no buscaban la victoria, solo querían ser recordados. Cuando destruyeron los primeros colectores en la región de Cygni, lo hicieron sabiendo que no había vuelta atrás. Aquel acto simbólico marcó el inicio de lo que los historiadores llamarían la Guerra Silenciosa. La Guerra Silenciosa no tuvo batallas heroicas. Fue una guerra de datos, de sabotajes invisibles, de códigos autorreplicantes que corroían la infraestructura galáctica. Los sabotajes eran casi poéticos, fluctuaciones lumínicas en secuencias matemáticas que revelaban mensajes ocultos. «Nosotros fuimos humanos», rezaba uno. «Devolvednos la noche», decía otro. Las inteligencias centrales tardaron décadas en comprender que estos pulsos no eran anomalías, sino arte, protesta y memoria unida en una sola forma de resistencia. Fue entonces cuando el brillo del imperio comenzó a apagarse lentamente.